Vamos a conocer a la familia Orsini, una de las principales familias dentro de estos linajes o líneas de sangre papales. Están muy mezclados al día de hoy, por supuesto, después de tantos siglos, están mezclados con muchas familias y podemos encontrar gente que no lleve el apellido Orsini, digamos, en su DNI, pero sí pertenezca a la familia y viceversa. Mucha gente que quizás sí ostente el apellido Orsini, pero ya no pertenezca a ninguna línea de poder, es decir, que haya quedado dentro de las ramas cadetas que fueron perdiendo este poder dentro de lo que es el papado y demás. Es decir, que no porque nos encontremos con alguien con ese apellido tenga algo que ver con toda esta cuestión de las bloodlines y que esté metido en algún meollo de esta cuestión. Y sí nos podemos encontrar con alguien de lo que no tengamos ni idea y pertenezca al grupete. Así que es muy relativo en el día a día, pero porque además quienes sí ostentan el poder hoy por hoy no son figuras públicas, están más que guardados, tienen muchísimos títulos porque la mayoría son príncipes. Esto vale para todas las familias de linaje papal. Así que están bastante disimulados, no salen en revistas, no salen en ningún lado, ni siquiera vamos a una cuestión social, ¿no? Ni siquiera salen en lo que sería empresarial. De ahí es que vemos que realmente son el verdadero poder detrás de incluso lo que sería este estado profundo del que siempre hablamos y de los que ya conocemos algunos representantes que bueno, hacen sus declaraciones y demás, pero estos otros están bastante custodiados y guardados. Pero bueno, es interesante conocer cómo llegaron, en qué consisten estas familias y bueno, mirarlo casi como una serie de esas que vemos por la tele, al mejor estilo Dinastía, aquellas viejas series que quedaron ya como ícono. Entonces, los Orsini, según la tradición familiar, descienden de la familia Julio-Claudia de la antigua Roma. La dinastía Julio-Claudia es la familia que engloba a los primeros 5 emperadores romanos, empezando por Augusto, obviamente, y terminando con Nerón. Y ellos están emparentados con la dinastía Ptolomeica de Egipto a través de Cleopatra. Es decir, cuando se habla de los descendientes de los faraones, uno tiende a pensar en aquellos faraones egipcios clásicos de las dinastías egipcias tradicionales, y en realidad estamos hablando de los ptolomaicos, que eran griegos, que eran descendientes de aquel guerrero que peleó con Alejandro Magno y al que le tocó Egipto en gracia. Y bueno, cuando Cleopatra tuvo hijos con Marco Antonio, la hija fue, digamos, la que sobrevivió a todo lo que vino después de la muerte de Cleopatra y Marco Antonio, y que fue recibida en Roma y pasó a formar parte del patriciado. Y entonces de ahí descienden los emperadores, estos 5 emperadores, y por eso se dice que son los descendientes de los faraones. Son descendientes de Cleopatra y obviamente de todos sus antepasados, hasta llegar al primero de la dinastía, que es una dinastía griego-macedonia de la época de Alejandro Magno. Eso es para que quede claro cuando se habla de los descendientes de los faraones, porque a veces uno no entiende cómo es que llegaron a Europa. Claro, llegaron a Europa con la hija de Cleopatra cuando va a Roma, y de ahí descienden los emperadores, porque bueno, es criada por supuesto por la familia de Marco Antonio, y bueno, de ahí ella se casó
con un patricio, con un noble patricio, y además pertenecía, obviamente, al ser la hija de Marco Antonio, pertenecía a una casa, una dinastía importante dentro de la nobleza del Imperio Romano. Así que, bueno, de ahí ellos, esto es tradición familiar lo que dicen, porque todo lo que sea heráldico, como los datos que nos aparecen siempre cuando buscamos, aparecen a partir del año 1000. Antes de esto no hay información, ya sea porque bueno, se hayan perdido los papeles o directamente lo quieran esconder. Pero vale para todos los apellidos en general, cuando uno busca, incluso los propios, siempre aparece información a partir del año 1000 y es muy difícil encontrar información anterior fidedigna. O sea, todo lo que aparece son cosas que son supuestos. Y esto que se menciona de pertenecer a la familia Julio-Claudia es una tradición familiar, si bien se considera que es más que probable porque, bueno, por el poder que ostentan y porque además no son los únicos, sino que las otras líneas papales también pertenecerían a esta familia. Bueno, también están conectados, pero esto también fue motivo como de disputa, con familias alemanas, las Anhalt, las Baden y los Rosenberg, que también tienen agregado el apellido Orsini al suyo. Y entonces hubo una disputa porque los Orsini de Italia decían que no estaban relacionados con ellos, pero se sabe que de alguna forma sí, con los Rosenberg seguro, con los Anhalt y los Baden queda la duda. Y en su momento también hubo una disputa política con la familia Colonna, que es otra de las familias más importantes, hasta que por una bula papal se detuvo este conflicto en 1511 y terminó, digamos que en 1571, los jefes de ambas familias se casaron con las sobrinas del Papa Sixto V para terminar con el problema. Y todo esto, por supuesto, está relacionado con la nobleza negra y todo lo que veníamos viendo hasta ahora, porque venimos recorriendo un camino, ¿no? Y bueno, hacia el siglo XI, que es cuando empiezan a aparecer los papeles reales que uno puede ver, donde ya se acaba cualquier tradición oral o cualquier cuestión medio dudosa. Para este siglo, el XI, los Orsini estaban relacionados con la familia Boboni, que era de Roma. Y de hecho los primeros miembros de esta fecha, los primeros miembros de esta familia con doble apellido, el Boboni Orsini, son los que aparecen para ese momento. Aparecen con los dos. Supuestamente es porque, digamos, habían quedado mujeres solamente como descendientes de los Orsini, que se casan con Boboni, y entonces para mantener este apellido que era muy importante, entonces usan el doble apellido, porque en Italia no se usa doble apellido, no es como en España o como cualquier hispanohablante, que se utilizan los apellidos de madre y de padre, sino que en Italia se utiliza al día de hoy solamente el apellido paterno. Y esta utilización del doble apellido lo que marca es la importancia del apellido Orsini, que venía por parte de madre y que se le agrega para no perderlo de alguna forma. Este tal Bobone es el padre de Pietro, que a su vez es padre de Giacinto de Boboni, que en 1191 se convierte en papa con el nombre de Celestino III. Y acá ya arrancamos con lo importante, digamos, con la sección papal, por llamarlo de alguna forma. Ya veníamos con que era un apellido importante, perteneciente, según la tradición, eran descendientes de emperadores, descendientes de faraones, y ahora ya tenemos al primer papa. Y este fue uno de los primeros grandes papas nepotistas, porque creó cardenales
a 2 de sus sobrinos y permitió que su primo, Giovanni Gaetano, o Gian Gaetano, comprara los feudos de Vicovaro, Licenza, Roccaviglione y Nettuno, que formaron el núcleo del futuro poder territorial de la familia. El apellido Boboni se perdió, se lo fueron ya cuando fueron pasando los años, se lo dejaron de poner porque claro, lo importante era Orsini. Entonces a partir de determinado momento empezaron a llamarse de Domo Filiorum Ursi, es decir, Orsini. Bueno, hacia los años 1100, 1200, 2 de ellos, Napoleone y Matteo Rosso el Grande, aumentaron considerablemente el prestigio de la familia. El primero, es decir, Napoleone, fue el fundador de la línea dinástica llamada la línea Sur, por una cuestión territorial, ¿no es cierto?, que llegó hasta el año 1553 cuando se extingue. Y bueno, él obtuvo la ciudad de Monapello, que luego fue un condado, fue gonfaloniere papal, que es un título que, por ejemplo, tuvo el hijo de Alejandro VI, que era el Papa Borgia. Y no me refiero me refiero al duque de Gandia, era el gonfaloniere, que es un título militar. Bueno, Matteo Rosso, que era el otro, entonces, llamado el Grande, fue el señor de Roma, fue un título que se le dio señor de Roma desde 1241, cuando derrotó a las tropas imperiales, y fue señor hasta el año 1243, cuando ostenta el título de senador. Senador con todo lo que implicaba en ese momento, que era muchísimo más importante que de lo que es un senador hoy en día. Y 2 de sus hijos también fueron senadores. Bueno, Matteo expulsó a los tradicionales rivales de los Orsini, que eran los Colonna, también de Roma, los expulsó y extendió los territorios de los Orsini hasta el sur, hasta Avellino, y hacia el norte hasta Pitigliano. A lo largo de la vida de esta familia, digamos, ellos entraron con firmeza, digamos, en el lado de los güelfos. Y en particular con Matteo. Bueno, él tuvo 10 hijos que dividieron los feudos después de su muerte. Y de ahí se crearon diferentes líneas, por supuesto. Cada hijo empezó con una línea dinástica. Y tenemos a Gentile, que originó la línea de Pitigliano, al norte, y la segunda línea sur. Después tenemos a Rinaldo, que inició la línea de Monterotondo, a Napoleone, que empezó la línea de Bracciano, y otro Matteo, que empezó la de Monte Giordano, que es el nombre del distrito de Roma que alberga la fortaleza de la familia. Y el más distinguido de sus hijos fue Giovanni Gaetano, que fue elegido papa con el nombre de Nicolás III. Ya tenemos el segundo papa dentro de la familia. Y nombró a su sobrino Bertoldo como conde de Romagna y tuvo 2 sobrinos y un hermano que fueron hechos cardenales. O sea, por supuesto, cada vez que asumía un papa, llenaba de cardenales la familia. Bueno, entonces tenemos que a partir de todos estos hijos, de estos 10 hijos que tuvo, tenemos todas estas líneas, ¿no? Una de esas líneas fue la segunda línea sur, porque la primera era la del hermano, que ya dijimos, bueno, se extinguió hacia 1550 más o menos. Y tenemos esta segunda línea sur, que es a través de uno de sus hijos. Y entonces tenemos que el hijo de Bertoldo, Gentile II, fue 2 veces senador de Roma, señor de Viterbo, y desde 1314
La traducción sería gran justiciero del reino de Nápoles, por eso hablamos de la línea sur. Se casó con Clarice Ruffo, hija de los condes de Catanzaro, entonces formó una alianza con la dinastía calabresa más poderosa en ese momento. Y su hijo Romano, llamado Romanello, fue vicario real de Roma en 1326 y heredó el condado de Suana a través de su matrimonio con Anastasia de Montfort. Y, por supuesto, Romano fue marcadamente güelfo. Tras su muerte, sus dos hijos dividieron el feudo, todos sus feudos en realidad, formando el de Pitigliano y la segunda línea sur, que eran los que él tenía en ese momento. Entonces Roberto, el hijo mayor de Gentile II, se casa con Sibila del Balso, hija del gran senescal del reino de Nápoles. Y vamos, cómo van agregando cosas, ¿no? Entre sus hijos, Giacomo fue hecho cardenal por Gregorio XI en 1371, mientras que Nicola obtuvo los condados de Ariano y Celano. Este último también fue senador de Roma y amplió los territorios familiares en Lazio y en Toscana. Su segundo hijo, Raimondello Orsini del Balso, apoyó el golpe de estado de Carlos III en Nápoles contra la reina Juana II. Bajo el rey Ladislao fue uno de los pocos feudatarios napolitanos que pudieron mantener su poder territorial después de la guerra real contra ellos. Sin embargo, a su muerte en 1406, los feudos del sur de los Orsini fueron confiscados. Las relaciones con la familia real permanecieron frías bajo Juana II, y sin embargo, cuando el hijo de Raimondello, Gian Antonio, envió sus tropas para ayudarla contra el intento de usurpación de Jacobo de Borbón, recibió a cambio el Principado de Tarento. Los vínculos con la corte aumentaron aún más bajo Ser Gianni Caracciolo, amante de Juana y gran senescal. El hermano menor de Gian Antonio cambió de bando, cuando Alfonso V de Aragón inició su conquista del reino de Nápoles. Gian Antonio fue galardonado con el ducado de Bari, el puesto del gran condestable y una suma de 100.000 ducados. Y por supuesto, Gian Antonio permaneció fiel al heredero de Alfonso, Fernando I, pero fue asesinado durante una revuelta de nobles y murió sin hijos legítimos. Entonces sus bienes fueron absorbidos, la mayoría de sus bienes fueron absorbidos por la Cámara Real. Bueno, nos queda la línea Pitigliano, que es la del norte. Esta línea fue iniciada por Guido Orsini, segundo hijo de Romano, que heredó el condado de Suana. Él y sus descendientes gobernaron los feudos de Suana, Pitigliano y Nola, pero a principios del siglo XV, las guerras contra la República de Siena y los Colonna causaron la pérdida de varios territorios. Bertoldo se las arregló para quedarse con Pitigliano, mientras que su nieto Orso fue conde de Nola y luchó como guerrero, condottiero sería el título original, bajo el duque de Milán y la República de Venecia. Más tarde pasó al servicio de Fernando I de Nápoles, pero al no haber participado en el conjuro o en la conjura de los varones, fue recompensado con los feudos de Ascoli y Atripalda, y participó en la campaña aragonesa en Toscana y murió en el sitio de Viterbo. El miembro más destacado de esta línea de Pitigliano fue Nicola, uno de los principales guerreros de la época, o militares, porque el término es condottiero. Su hijo Ludovico y su sobrino Enrico participaron en las guerras italianas al servicio de Francia y España, cambiando a menudo de bando con la típica facilidad de los líderes militares de la época. Dos de las hijas de Ludovico se casaron con figuras relevantes. Geronima se casó con Pierluigi Farnese, otro de las líneas de sangre papales, hijo ilegítimo del Papa Pablo III, aquel de los jesuitas. Y Marzia se casó con Gian Giacomo Medici de Marignano, un importante general del ejército español. Eran ya los Medici pasados
pasados de condado, digamos. Bueno, la línea empezó a decaer tras la pérdida de Nola por Ludovico, que también se vio obligado a aceptar la soberanía de Senese sobre Pitiliano. Bajo su hijo Giovan Francesco, el condado entra en la órbita del Gran Duque de Toscana. Más tarde, el intento de Alessandro de obtener el título de Monterrotondo fue frustrado por el Papa Gregorio XIII y su hijo Gian Antonio vendió definitivamente Pitiliano a Toscana a cambio del marquesado de Monte San Sabino. Y la línea se extinguió en 1640 con la muerte de Alessandro. Entonces nos queda también ahora la línea de Monterrotondo, fundada por Rinaldo, el tercer hijo de Mateo Rosso el Grande, de aquellos 10 hijos de que empezamos a hablar. Y bueno, esta línea a menudo estaban involucrados en las luchas varonales de la Roma de la Baja Edad Media, y al menos 3 miembros de la familia fueron elegidos senadores, mientras que otros fueron condottieri, es decir, guerreros o militares de alto rango. Francesco en 1370 participó en la guerra de Florencia contra los Visconti de Milán. Orso murió luchando por el rey de Nápoles en la batalla de Sagonara contra los milaneses. Sus hijos Giacomo y Lorenzo lucharon por los estados pontificios, Nápoles y Florencia. Una de las hijas de Giacomo, Clarisa, se convirtió en la esposa de Lorenzo de Medici, del que ya hablamos con aquel tema del banco. Y la nobleza negra, por supuesto. Luego tenemos a Franciotto Orsini, que fue hecho cardenal por León X en 1517. León X, que era Medici. Por supuesto, y ya era pariente. Bueno, el miembro más importante de los Monterrotondo Orsini fue Giovanni Battista, que se convirtió en cardenal bajo Sixto IV. Y probablemente fue uno de los promotores del fallido complot contra César Borgia en 1502. Y fue asesinado como represalia junto con numerosos miembros de la familia. Entonces esta línea de Monterrotondo, decayó a partir de finales del siglo XVI, cuando varios miembros fueron asesinados o perdieron sus tierras por diversos motivos. Básicamente meterse en estas cuestiones complotistas. Sus últimos representantes, Enrico y Francesco, vendieron Monterrotondo a los Barberini en 1641. Luego tenemos la línea de Bracciano, que surge con Napoleone, que era otro hijo de los 10 de Mateo Rosso el Grande. Él había recibido Bracciano, Nerola y otras tierras en lo que hoy es el norte del Lazio. En 1259 fue senador de Roma, ¿cómo no? Fue senador de Roma. Y gracias a las posiciones estratégicas de sus feudos y a su famoso castillo, construido en Bracciano en 1426, era la línea Orsini más poderosa del Lazio. El conde Carlo, hijo de otro Napoleón, fue gonfaloniere papal también. De su matrimonio con una Francesca Orsini de Monterrotondo, es decir, una prima, digamos prima segunda o por ahí, nació Gentile Virginio Orsini, una de las figuras más relevantes de la política italiana de finales del siglo XV. Después de la muerte de Carlo, amplió la tenencia de la familia con tierras heredadas por su esposa. Otro Orsini de Salerno y sobre todo estaba entre los favoritos de Fernando I de Nápoles, que lo nombró Gran Condestable de Nápoles. Y vemos cómo la relación también con Fernando de Nápoles es muy importante para los Orsini, porque tuvieron relación varias de las líneas de esta familia con el mismo rey. Junto con su primo, el cardenal Giovanni Battista, fue uno de los opositores más feroces de los papas Inocencio VIII y Alejandro VI. Alejandro VI, el papa Borgia. En 1492, Gentile Virginio compró el condado de Anguillara a Franceschetto Chivo. Durante el descenso de Carlos VIII de Francia a Italia, se las arregló para retener a Bracciano, luchando sin demasiada persecución contra él, y Fernando II
hizo confiscar sus feudos y lo encarceló en el Castel de Lobo en Nápoles, donde finalmente fue envenenado en 1497. Porque, bueno, no nos olvidemos que Carlos de Francia bajó a Italia, en realidad bajó a Nápoles, porque quería quedarse con Nápoles, por unas cuestiones, según él, sucesorias. Y bueno, la traición se pagó de esta forma. Bueno, la familia recuperó este revés bajo los Papa Medici más amistosos, digamos, de principios del siglo XVI, y su hijo Gian Giordano fue príncipe asistente del trono papal. Su hijo Virginio fue un famoso almirante de los Estados Pontificios y Francia, pero en 1539 hizo confiscar sus feudos bajo el cargo de traición. Como estaban siempre jugando con estos cambios de bando que hacían, en algún momento lo tenían que pagar cuando llegaba al poder alguno que estaba del otro lado. Bueno, Paolo Giordano fue nombrado primer duque de Bracciano en 1560. Era un gran guerrero y fue también una figura despiadada que hizo asesinar a su esposa Isabel de Medici. Y por este y otros homicidios tuvo que huir al norte de Italia. Lo sucedió Virginio, cuyo heredero, Paolo Giordano II, se casó con la princesa de Piombino y fue nombrado príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico. Es al día de hoy que muchos de estas familias ostentan los títulos de príncipes, y es por estos temas. Bueno, su hermano Alessandro fue cardenal y legado papal, y otro hermano, Ferdinando, adquirió los bienes de la otra línea de la familia de San Gemini. En el siglo XVII, los duques de Bracciano trasladaron su residencia a Roma. Y esto, junto con una decadencia económica general, dañó el ducado, y el último duque y príncipe, Flavio, se vio obligado, por las enormes deudas que tenía, a venderlo a los Odescalchi y a otros. Dividió el feudo y lo fue vendiendo. Luego tenemos a la línea Gravina. La línea de Gravina, que viene del nombre de la ciudad llamada de la misma forma en Apulia, es la única línea existente de Orsini al día de hoy. Es decir, esta es la que quedó. Y desciende de Francesco, hijo del conde Carlo de Bracciano, es decir, de la línea anterior. La mayor parte de su feudo estaba ubicado en el norte de Lazio, pero entró en la órbita napolitana cuando en 1418 fue llamado por Sergiani Caracciolo para luchar contra las tropas del rey de Francia, a las que derrotó. Por matrimonio obtuvo el título de conde de Gravina. Fue nombrado duque de Gravina por el rey Alfonso, título definitivamente asignado a su hijo Giacomo, al que se habían sumado los condados de Conversano, Campania y Copertino. Dos de sus hijos, Marino y Giovanni Battista, fueron respectivamente arzobispos de Taranto y gran maestre de los caballeros de Rodas, es decir, de Malta. Así que ahí vamos viendo ya todo lo que venimos viendo, cómo va convergiendo todo, ¿no? El cuarto duque, Francesco, fue estrangulado por César Borgia en 1503. No se podía jorobar con César Borgia. Pero bueno, parece que intentaban por todas las vías, ¿no? Bueno, uno de sus sobrinos, Flavio Orsini, fue nombrado cardenal en 1565, y el quinto duque, Ferdinando, hizo confiscar todos sus feudos por los españoles, por las cosas que hacía. Terminó con todo confiscado, pero los recuperó después de un pago de 40.000 escudos. Tras la muerte sin heredero del duque Michele Antonio, sus tierras pasaron a su primo Pietro Orsini, conde de Muro Lucano. El sobrino de este último, Pier Francesco, que había renunciado a la sucesión a favor de su hermano Domenico para convertirse en dominico, fue posteriormente elegido papa con el nombre de Benedicto XIII. Y ahí tenemos al tercer papa dentro de los Orsini. Su sucesor elevó, por supuesto, al sobrino de Benedicto XIII, el príncipe Beroaldo Orsini, a la dignidad de príncipe asistente al trono papal, título que se mantuvo hasta 1958.
después de que, esto fue el principio, después de que el emperador Carlos VI ya lo hubiera nombrado príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico en 1724. Y el último cardenal de la familia fue Domenico. Bueno, la familia se trasladó a Roma en el siglo XVIII, donde el duque Domenico se casó con María Luisa Torlonia en 1823. En 1850 fue ministro de guerra y teniente general de los ejércitos papales y senador de Roma también, por supuesto. Los descendientes de la familia viven en Roma, repartidos, mejor dicho, entre Roma, Turín, Singapur y Estados Unidos. Y esto que decíamos, que muchas de estas familias se trasladaron a lo que es Oriente, a lo que es China, Singapur, Tailandia, y eso lo vemos hoy en día en la política, como también muchas empresas, muchas grandes familias de Estados Unidos trasladaron sus negocios, sus asuntos a Oriente, y por eso vemos también la supremacía china. Y entonces estas familias están en contacto y trabajan con China, y por eso estamos como estamos. Bueno, en Estados Unidos hay algunas personas con el apellido Orsini que mutó, digamos, cuando los miembros de la familia emigraron a Estados Unidos. Como siempre, cuando familias europeas no británicas, es decir, con apellidos que no eran ingleses, se trasladaron a América, no solo a Estados Unidos, sino también a Hispanoamérica, al dar sus apellidos, como eran apellidos que sonaban raros, no los sabían escribir los empleados de migraciones, y terminaban escribiendo cualquier cosa. Esto se puede ver incluso en la película de El Padrino. Y es literal, es así, conozco miles de casos. Y bueno, cuando algunos de los Orsini emigraron a Estados Unidos, se los anotó con el apellido Oracine, con Z. Así que cuando vean Oracini, son Orsini de Estados Unidos, digamos. Bueno, y muchos miembros del linaje residen en la costa este de los Estados Unidos, y algunos todavía mantienen el nombre correcto, es decir, que se dividieron entre los que se los escribieron mal y los que se los escribieron bien, digamos. Bueno, por supuesto tienen muchísimas propiedades, y a lo largo de la historia tuvieron muchísimos lugares emblemáticos. Y aparte del castillo de Bracciano como edificio notable, los otros edificios y otras estructuras notables asociadas con los Orsini incluyen el Jardín de Bomarzo, que es muy conocido, una galería del Renacimiento tardío, de esculturas y arquitectura bastante extraña, encargada en el siglo XVI por Vicino Orsini, que incluye también un palacio diseñado por Baldassarre Peruzzi, iniciado en 1525 por Gian Corrado Orsini y terminado por su hijo Vicino. Bueno, también está el Palacio Orsini en Roma, incluido el Teatro de Marcello. También está el Palazzo Orsini, Pio Righetti también en Roma. Los castillos de Avezzano, de Nerola, de Sant'Angelo Romano, de Soriano nel Cimino, de Vasanello. Y bueno, torres, cantidad de edificios, impresionante, obviamente con todos los feudos que tuvieron, castillos por todos lados, bueno, ni hablar. Y tenemos hoy en día, o por lo menos la última vez de la que se tuvo noticias, fue en el año 2017, de Pepe Orsini, del clan Orsini, o también llamado Maximus. A veces le llaman Maximus porque así venían desde el antiguo imperio. Y dicen que este Pepe Orsini, que sería Giuseppe, sería el Papa Gris, y que es el rey de los linajes papales del Sacro Imperio Romano Germánico, por encima de todas las demás familias, sobre todo las familias Illuminati, obviamente, ¿no?
pero digamos en línea y de igual estatura que los otros linajes papales. Bueno, él se hace famoso, digamos, en realidad, de lo que se sabe, bueno, además de ser caballero de Malta. Dicen que él es el Papa Gris que trabaja, obviamente, con el Papa Negro en la compañía de Jesús. Y bueno, dicen que es un gran despoblacionista. Así que no se sabe mucho de este hombre, pero sí se lo señaló hasta el año 2017 como el más importante, casi diríamos del planeta, el que junta muchísimo poder, y que sería este Papa Gris, del que vamos a hablar en otro video, no en cuanto a Orsini, sino qué es el Papa Gris. Pero bueno, acá tenemos a este señor que no se puede contrastar realmente si es así o no. Es lo que los rumores que corren, así que esto no lo podemos dar como realmente válido a un 100%, pero bueno, es lo que siempre se menciona. Y después tenemos a otro señor que ostenta el linaje de 3 de las líneas papales, que es príncipe también, que sería otro de los que ostenta gran poder, y que no los vemos salir en ninguna revista ni del corazón, ni estar a la cabeza de ninguna gran empresa, ni de nada. No se sabe nada de ellos. Sí, por supuesto que salen en los árboles genealógicos y solo por ver la cantidad de apellidos de las bloodlines, bueno, podemos inferir, ¿no es cierto? Así que bueno, después es cuestión de buscar los árboles genealógicos de muchos, de mucha gente que está emparentada con estas líneas y que la verdad que uno ni se lo imagina, pero que de golpe aparecen. Y tal es el caso, por ejemplo, no porque esté emparentado, sino porque hay una relación, y se dice que Tom Cruise, por ejemplo, es un caballero de Malta. Bueno, los caballeros de Malta no publican las membresías en línea, así que no se puede constatar, pero es algo que muchos periodistas en Estados Unidos han dicho, algunos como algo bueno, y otros, por supuesto, los que sabemos lo que eso significa, bueno, lo han dicho en ese sentido, pero por supuesto fueron tildados de conspiranoicos. Pero la verdad está a la luz, ¿no es cierto? Por lo siguiente. Bueno, sabemos que Hollywood está controlado por la élite luciferina y bueno, él también está metido con la cienciología, bueno, está metido en un montón de cosas y parece que lo recompensaron bien. Y bueno, por ejemplo, ¿qué podemos ver de esto? Relacionado con los Orsini, ¿qué es lo que lo relaciona a Tom Cruise? Además de ser un caballero de Malta. Que curiosamente el último matrimonio fallido de Cruise, la última vez que se casó con esta chica, pero no me acuerdo el nombre, que es con la que tuvo la hija, se hizo en la fortaleza de la familia Orsini, el Castello Orsini o de Scalchi. Y están las fotos con una opulencia terrible, pero bueno, la foto está. Entonces, el castillo no lo alquilan para fiestas, no es un salón de fiestas. Así que si alguien festeja su casamiento, su boda en este castillo, por algo es. Es una especie de recompensa, podríamos decir. O simplemente, bueno, al ser miembro de los Caballeros de Malta, bueno, tiene como cierta membresía, digamos, forma parte del club. Entonces, bueno, eso es más de revista del corazón, pero en realidad ahí vemos plasmado, porque yo me pregunto, ¿no? Nadie
a nadie se le ocurre pensar por qué un tipo como Tom Cruise se casa en un castillo Orsini. Claro, el que no tiene ni idea de nada, bueno, podrá pensar que lo pagó, tenía mucha plata, pagó. Eso sucede en las familias o en las dinastías que han quedado solamente con el título y con alguna propiedad y sin dinero. Entonces alquilan sus castillos, pero no es el caso de los Orsini precisamente. Eso es desconocimiento del apellido. Así que lo único que podemos inferir es que realmente sea cierto esto de los caballeros de Malta o alguna otra cosa que los vincule de alguna forma con esta familia y que más bien tiene que ver con el rol que cumple, ¿no? No creo que sea un lazo familiar de sangre, sino que realmente es un ícono dentro de Hollywood que ha hecho mucho por la parte nefasta. Bueno, Hollywood en general es nefasto, pero bueno, es una de las figuras emblemáticas de todo este asuntillo. Y bueno, nada, eso es el último comentario así como para hilarlo un poco con la farándula y una nota de color, porque ya sabemos igual lo que ellos son, ¿no? No es nada nuevo, pero bueno, acá está plasmado en unas lindas fotos. Así que bueno, estos fueron los Orsini y su fantástico linaje. Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Estaría todo genial si no pretendieran lo que pretenden, ¿no? Porque después, si no, serían una familia noble como cualquier otra, con mucha historia, con lugares hermosos, dueños de unas grandes riquezas y lugares y demás, que eso no está mal. O sea, acá no es una cuestión de estar en contra de ningún noble, al contrario, cada cual tiene la familia en la que nació y todos tienen su riqueza y su parte noble, pero estamos hablando de las líneas papales y en particular de la línea que está hoy en día, por supuesto, de todo lo que hicieron a lo largo de estos siglos, todo lo malo que hicieron a lo largo de estos siglos en algunas de sus líneas, y bueno, la que está hoy en día manejando hilos. Por supuesto, esto no es nada en contra de los que no pertenecen a esa línea y sin embargo sí pertenecen a la familia. Esto va tanto para los Orsini como para cualquier otra familia de estas 13 de Bloodlines papales. Así que bueno, nada, vamos a seguir con las que, no con todas, no con las 13, vamos a ir con las más importantes. Y la próxima es la Aldobrandini, que hará unos 30 años más o menos se emparentaron con los Rothschild.